Con su gestor de renta variable europea, que es Xavier Brun. Xavier, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, por supuesto, quería preguntarte exactamente pues, cómo estáis viendo la situación actual del mercado, también teniendo en cuenta un poco pues que si miramos, por ejemplo, los gráficos de algunos de los principales índices, en el caso del S&P 500, ya se han recuperado niveles preinvasión rusa de Ucrania. Yo te quería preguntar cómo veis el mercado actualmente, si el factor guerra ya no es una preocupación para el mercado, y también teniendo en cuenta que, por ejemplo, hoy hemos escuchado a un miembro del Banco Central Europeo, a Ignacio Visco, decir que parece que en esta guerra los mercados han estado relativamente calmados. ¿Cuál es la visión de Tree Asset Management? Pues compartimos completamente esa misma visión. Lo que estamos viendo es que los mercados financieros, como bien apuntabas, al final les ha dado igual la guerra. Esto al final es bastante común en los mercados financieros cuando una noticia en la cual no estamos acostumbrados a ese suceso, pero al final la reacción es bajada en cadena. Bajamos muy fuerte todo y hasta que adquirimos la información. ¿Qué ha ocurrido? Pues que al final la gente ha dicho, bueno, pues es Ucrania, sí, habrá un riesgo, pero bueno, está esa situación allí, ¿no? Entonces, como hay tanto dinero en el mercado, por esa inyección tan fuerte de los bancos centrales, al final ese dinero ha de ir a algún sitio. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que si hay compañías que han bajado muchísimo en precio y son compañías buenas generadoras de caja, pues al final hay un gestor en Estados Unidos que busca rentabilidad de compañías con buena rentabilidad por flujo de caja, y lo que hace es comprar. Y esto es lo que hemos visto. Esto se vio también, pues al final, con los distintos, vamos a decir, problemas que tuvimos o atentados que tuvimos yihadistas en distintas ciudades europeas, donde al principio la reacción era muy negativa, pero luego un atentado yihadista, pues lamentablemente, pues para el mercado lo pasaba muy inadvertido. Y es lo que está ocurriendo ahora mismo. Así que compartimos completamente esa visión. Otra de las preguntas que te quería hacer es ¿cuál es el escenario que estáis barajando actualmente con la incertidumbre que hay respecto a la guerra en Ucrania, los mensajes que nos van llegando desde las autoridades rusas cada vez más amenazantes? De hecho, en las últimas horas hemos escuchado como un portavoz del Kremlin pues ya estaba sugiriendo que Rusia podría apretar el botón nuclear, podríamos decir, en el caso de que perciba que está recibiendo una amenaza existencial para su país. Es lo que decía este portavoz del Kremlin. ¿Qué escenario barajáis vosotros pues para el mercado teniendo en cuenta esta incertidumbre? Pues al final todo esto se debe resumir en aspectos financieros, porque son esos aspectos financieros los que al final afectan sobre las cotizaciones y como consecuencia sobre las inversiones. Entonces, lo que estamos viendo así es que esta situación se está alargando demasiado en el tiempo y se está gestando esa, vamos a decir, escenario negativo, que es un escenario donde la inflación ha venido para quedarse. No es una inflación temporal, sino es una inflación que ha venido para quedarse. Lo que estamos viendo también es que esta guerra, al margen de la guerra armamentística que se está viviendo en el terreno de Ucrania, está habiendo otra guerra, que es una guerra fría económica. Esta guerra fría económica, aunque mañana se llegue a un acuerdo entre Rusia y Ucrania y al final haya un alto al fuego, lo que sí que estamos viendo es que esa guerra fría económica va a perdurar más en el tiempo. ¿Y cuáles son los resultados? Pero al final los resultados, el primero de todo es la inflación. Problemas económicos en Rusia, si cogemos a Rusia y la quitamos de la economía, la trasladamos y es una isla, vamos a decir, económicamente en el mundo, por lo que desaparece muchísima oferta. Si desaparece oferta, los precios suben. Luego estamos viendo problemas en esa inflación en materias primas, pero lo más importante es las materias primas agrícolas. Hoy día el trigo se debería estar cosechando en Ucrania. Si no se está cosechando, al final se pierde, por lo que no es problema temporal, es problema de todo un año que habrá una escasez de trigo y como consecuencia precios altos del trigo. Eso se soluciona pues cosechando trigo en otras partes del mundo, pero si se cosecha en otras partes del mundo se deja de cosechar otra commodity agrícola, con lo que se traslada a todas las materias primas agrícolas. Con esto generamos un escenario en el cual tenemos muchísima inflación, en especial en la alimentación. Entonces, si hay una inflación en la alimentación, habrá una inflación en los fertilizantes y esto implicará de lleno sobre las economías, provocando que, oye, en lugar de acelerarse, pues quizás se desaceleren o algunas de ellas se tengan que frenar.
Este es un poco el escenario que está tomando a mayor peso hoy día. Xavier, lo que está claro es que tenemos inflación para rato en el viejo continente, en Estados Unidos. La pregunta es si habrá esta inflación. El tema de la crisis energética y cómo afecte a la economía, pues sin duda también va a estar muy encima de la mesa en esa reunión, en esa cumbre europea que se celebra a partir de mañana y hasta el viernes. Veremos qué nos dicen los líderes europeos sobre este tema. Pero yo te quería preguntar si vosotros desde Tree Asset Management consideráis probable ese escenario de esta inflación que de momento sí que están descartando, por ejemplo, desde el Banco Central Europeo. Lagarde dice que de momento no ve ese escenario de estanflación, de nulo crecimiento económico, pero una situación de inflación. ¿Vosotros cómo lo veis? Lo que estamos viendo es, vamos a analizar las dos patas. Vayamos a la pata de inflación. Al final la inflación es comparación de precios de ahora a hace un año. Pues bien, lo que estamos viendo es que esos precios o esa inflación continuará creciendo en marzo. Porque en marzo los precios de la gran mayoría de productos es mucho más caro. Y si miramos un poco los componentes de la inflación, lo que estamos viendo es que prácticamente el 35% de la inflación, al menos en España, es transporte y alimentación. Si esos gran peso en la inflación con grandes precios en el mes de marzo, pero al final veremos un mes de marzo con una inflación muy alta. Pero en un principio cabría esperar que esa inflación se fuese estancándose, reduciéndose a lo largo que pasa el tiempo, porque al final compararás, aunque sean precios altos con precios altos, por lo que una inflación elevada no lo vemos. Ahora vayamos al crecimiento. El crecimiento, por ahora, pues se puede ver una recesión provocada, pues, por un incremento de los productos. Si hay un incremento por los productos, pues al final una subida de precios te provoca o te puede provocar una reducción de la demanda. Ahora bien, el ahorro que se ha generado gracias al tema del COVID, ahora que hay una apertura prácticamente total, vendrá todo ese gasto, con lo que hay una parte de ese crecimiento que todavía no está presente, como por ejemplo los viajes, ¿no? Los viajes pues, de verano, ¿no? Pues esa demanda latente que todavía está, en un principio debería entrar en escena. De tal forma que hay una parte de razón que tiene el Banco Central, Lagarde, su presidenta, en la cual, oye, pues esa demanda latente que todavía no ha entrado porque la apertura no es total, entrará en escena y provocando un crecimiento. Y esa comparativa de precios irá más a la baja. Entonces, dentro de ese escenario, lo que creo que Lagarde le falta a esa ecuación es la velocidad del dinero. Si todo el mundo consume mucho más rápido y hay mucho dinero en medio, lo que va a provocar es un incremento de los precios. Un incremento no tanto de los precios industriales, que eso ya fue el año pasado, sino principalmente un incremento de los precios de los servicios. Así que cuidado, porque lo que podemos encontrarnos es una situación de crecimiento sin inflación, pero sí un crecimiento desmesurado por ese crecimiento latente que todavía faltan entrar, pues al final podemos encontrarnos que a final de año haya un cierto repunte en esa inflación. De bancos centrales, en los últimos días escuchamos a Jerome Powell cómo abría la puerta a subir los tipos de interés en 50 puntos básicos en próximas reuniones. De momento, en Europa no vemos esa misma situación. ¿Vosotros también descartáis lo que se viene diciendo y adelantando por parte de algunos miembros del BCE de que el Banco Central Europeo no va a subir los tipos de interés este año 2022? Al final son conjeturas pero lo que está diciendo el Banco Central es que, uno, las ayudas las va a quitar. Por tanto, si ya empieza a quitar las ayudas o las recompras de los bonos, eso de facto ya es una subida de tipos de interés, aunque no sea una subida directa sobre el precio del dinero. Puede ser que suba el precio del dinero. Puede ser que suba el precio del dinero. Nosotros pensamos que sí que va a haber una cierta subida del precio del dinero, quizá en 0,25, o los depósitos, pero al final de ser negativos de menos 0,50 pueden ser un menos 0,25 o incluso cero, ¿no? Ese es el escenario, pero es que estamos hablando de Estados Unidos y Europa como son dos animales completamente distintos, muy bien adaptados a su medio. Primero de todo, en Estados Unidos estos 2 últimos años ha imprimido el 30% de los dólares que hay en circulación. La masa monetaria ha aumentado un 30%. En Europa un 15%. Por esa razón, Estados Unidos tiene mayor necesidad de quitar dólares del sistema. ¿Cómo? Subiendo los tipos de interés y de una forma rápida.
porque si hay esa reapertura que comentábamos antes, la velocidad del dinero entra en circulación, provocando que una posible rebote en la inflación. Además, en Estados Unidos lo que más le preocupa es el crecimiento. La inflación sí le preocupa, pero en menor medida, porque un estado con una alta inflación provoca un desempleo elevado. Si hay un desempleo elevado en Los Ángeles, pues al final la gente que se quede sin trabajo, pues quizás se puede ir a trabajar a Nueva York. En cambio, en Europa eso no ocurre. Si en España hay mucho desempleo, la gente puede no ir a trabajar a Frankfurt, que se demanda muchísima gente. Así que esa falta de movimiento de trabajadores lo que hace es que el Banco Central Europeo esté más preocupado sobre la inflación subyacente, ese 2%, que no tanto sobre el crecimiento. De tal forma que, en base a esto, lo que dirá es, oye, voy a ver esa inflación subyacente, vamos a ver cómo evoluciona, si es puntual o no, y en función de esto tomaré o no una decisión sobre los tipos de interés. Por esa razón, el Banco Central es menos agresivo que el Banco de la Reserva Federal. Por esa razón, lo que puede ocurrir es que esas subidas fuertes de Estados Unidos no se trasladen de igual magnitud que en Europa. Y con esto decimos que no van a subir tipos de interés tan fuertes en Europa, pero sí que puede ser que suban los tipos de interés, sí que prevemos, esperamos que puedan subir los tipos de interés algo a final de año o principios del año 2023 en Europa. Por último, Xavier, ¿en qué rincones del mercado nos tenemos que fijar para encontrar alguna oportunidad de inversión en opinión de Tree Asset Management? Pues la verdad que estas últimas bajadas que ha habido la bajada del último mes, pues nos ha dejado un camino bastante provechoso a la hora de comprar. ¿Dónde? Pues encontramos valor en ciertas compañías vamos a decir, muy beneficiadas de la industria 4.0. Son compañías, pues por ejemplo, Kion Group, que al final lo que te hace es la automatización de los almacenes. Pues una compañía que se considera que ha tenido problemas dentro de su abastecimiento en la cadena de suministro, pero eso es puntual. Entonces, lo han bajado y cotiza a PERs relativamente bajos. Luego encontramos mucho valor en compañías fabricantes de las máquinas para poder hacer los chips. Eso no ha cambiado. Las políticas de Europa y de Estados Unidos para incrementar la inversión en fábricas de semiconductores beneficia mucho a estas compañías. Aquí tenemos a ASML, a SMI, Soitec, etcétera, etcétera. Ahí han bajado muchísimo de valor. Luego hemos encontrado algo, oye, en ciertos bancos, las bajadas fuertes de los bancos por culpa de la crisis en Ucrania, pues ha dejado bancos con price to book de 1 y con unos ROEs de un 8%. Así que, bueno, lo que dice el dicho de aguas revueltas, ganancia de pescadores, pues hemos encontrado oportunidades en sectores que hace nada, un par de meses, los encontrábamos relativamente caros. Y esos serían un poco los sectores que desde TREA estamos encontrando valor. Nos quedamos con esas recomendaciones por parte de Tree Asset Management y también con el mensaje que dabas al principio de esa entrevista de que, bueno, la guerra armamentística puede que al final tenga un final pronto, pero es cierto que la guerra fría económica entre Rusia y Occidente va a durar un poquito más. Xavier, muchas gracias. Muy bien, gracias a ustedes.